Buenas noches. Vamos a hablar de las unidades de información como organizaciones. En el contexto de nuestra formación como profesionales en ciencias de la información, principalmente en el estudio de la administración de las unidades de información con nuestro tutor, el profesor Sosa, ¿cierto?, en la Universidad del Quindío. Por lo tanto, para entrar a entender un poco o a explicar un poco sobre las unidades de información como organización, es necesario conceptualizar sobre lo que es una organización desde el punto de vista de un sistema de actividades coordinadas entre dos o más personas, y que además el trabajo en equipo y la búsqueda de esos objetivos comunes de esas organizaciones precisamente son esenciales para la subsistencia como tal. Asimismo, es necesario conocer sobre la tipología de las organizaciones. La tipología o mejor dicho, las organizaciones presentan una tipología diversa, ¿sí? Pero puntualmente nosotros vamos a hablar de las organizaciones según sus fines. ¿Y por qué hablamos de esta tipología? Porque podemos ubicar las unidades de información dentro de alguna de esta clasificación como tal. Las organizaciones, según sus fines, se dividen en organizaciones con ánimo de lucro, que son las llamadas empresas. Tienen como uno de sus principales fines, o si no el único fin, que es el de generar una determinada ganancia o utilidad a sus propietarios o accionistas. Y las organizaciones sin ánimo de lucro, que se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función social sin pretender una ganancia, ¿no?, o una utilidad. Entonces hablamos del ejército, de la iglesia, de los servicios públicos, de las entidades filantrópicas, de las organizaciones no gubernamentales como las ONG y de las unidades de información. Como dije al comienzo, la tipología para las unidades de información, para las organizaciones, pues es un poco extensa. Sin embargo, el tiempo pues no nos permite ahondar sobre ellos. Por lo tanto, vamos a pasar directamente ya a explicar sobre las unidades de información. Entonces, las unidades de información vienen correlacionadas con toda la temática de las ciencias de la información, ¿cierto? Y haciendo un poco de historia, se dice que en el transcurso del tiempo el hombre no solo ha necesitado satisfacer sus necesidades básicas o primarias para vivir, como es el alimentarse, protegerse de las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera, sino que también ha necesitado informarse y a través de la información alfabetizarse. El siglo XXI hereda del siglo XX grandes temas que nos llegan muy de cerca, como son la información y la tecnología. Esto ha hecho que día a día nos veamos invadidos por una explosión desmedida de información y un mundo en constante cambio, lo que trasciende a un nivel político, económico, social y cultural. Entonces, en este mundo de transformaciones y cambios, exige cada vez que los profesionales estemos prestos a adaptarnos rápidamente a estos grandes cambios, ¿sí? Y nosotros como trabajadores de la información nos encontramos sumamente inmersos en todas estas metamorfosis o cambios de la sociedad. Sabemos que la información también es la materia prima de la toma de decisiones y esta se ha convertido en un recurso estratégico no solo para el administrador, para el empresario de negocios, el investigador y los hombres de gobierno, sino que es además el ingrediente fundamental para todo el país que busca su desarrollo cultural. De una u otra manera es necesario entonces ya hacer una puntualidad sobre el concepto de unidad de información, ¿cierto? Y entramos a analizar lo que es una unidad, comprendiendo la unidad como un todo indivisible que está formado por partes concordantes, digámoslo así, de acción y que son de lugar y tiempo.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están representadas por instituciones que producen y conservan documentos, otras que conservan documentos y ellos son portadores de información. Aquí podemos deducir entonces que una unidad hace relación, ¿cierto? O es sinónimo de institución, de ahí su nombre, unidades de información. Todas y cada una de estas unidades de información tienen su propia identidad, tienen sus semejanzas y tienen sus diferencias. Sin embargo, son organizaciones, ¿cierto? Desarrollan puntualmente procesos para lograr una administración, partiendo de la planificación hasta el mismo control. Entonces, hace que tanto los archivos como las bibliotecas, como los centros de documentación, tengan su propia tipología, presenten características semejantes y también características que las hacen muy diferentes, ¿no? En su contexto, sin dejar de ser ellas las organizaciones como tal. Ahora bien, dentro de la tipología de las unidades de información encontramos alguna variedad. Por ejemplo, las bibliotecas. Las bibliotecas pueden ser nacionales, universitarias, escolares, especializadas, públicas, incluso privadas, ¿cierto? Los archivos de gestión central histórico, que viene a ser su tipología. Para los museos tenemos museos de arte, museos de historia natural, museos de etnografía y folclore, museos históricos, museos de las ciencias y las técnicas. Hoy en día también se habla de ecomuseos, museos comunitarios y museos virtuales. Los centros documentales poseen su propia tipología y podemos hablar entonces de centros documentales especializados, nacionales e internacionales. Las diferencias entre ellas son diversas y se manifiestan en la naturaleza y en la génesis de los documentos que poseen cada una de estas, y en la metodología del tratamiento técnico de las mismas y las características de cada una de estas instituciones. Cada una como organización tiene una metodología, ¿cierto?, para la aplicación de los procesos técnicos que le apuntan a la organización de toda la información, ¿no? La diferencia no está dada en el carácter externo de los documentos, ni en la clase, ¿sí? Teniendo en cuenta que muchos de ellos son comunes, sino que radica en la contraposición entre lo que es fondo de archivo y colección, ¿no? Específicamente pues para las bibliotecas. Debemos tener en cuenta que los documentos producidos por la institución, además de ser el producto de la gestión administrativa, son testimonio, prueba, fe garante de esa gestión y por último de la información. De una u otra manera podemos hablar también de otra unidad de información que es la biblioteca. La biblioteca es el acervo, dice, donde se reúnen los documentos ya creados como fruto del saber y destinados a la difusión. Su función es procesar sus materiales para poner a disposición de los usuarios esos materiales. Los materiales de una biblioteca llegan por compra, por canje y donación. No son documentos únicos e indivisibles, son reproducidos en tirajes según decisión de editor y autor. Son producto de la creación e investigación. He aquí la gran diferencia entre archivo y biblioteca, ¿no? Entonces, en este orden de ideas debemos destacar que ambas unidades poseen o cuentan con unos documentos que puede decirse que son de la misma clase, como los manuscritos, las fotos, los mapas, los planos, partituras, etcétera, etcétera. Pero su diferencia radica en el contexto en que fueron producidos esos documentos. De tal manera, y continuando con las unidades de información, entonces llegamos a los centros de documentación. Los centros de documentación vienen a ser administrados por los documentalistas, las bibliotecas por los bibliotecólogos, los archivos por los archivistas, ¿cierto? Entonces fíjense que ellas
cada una de ellas como organizaciones tienen su propio líder con unas características puntuales, ¿sí?, que para llevar a cabo estos procesos difieren en la metodología de la aplicación de dichos procesos. Sin embargo, para su administración, la teoría aplica de manera homogénea en el desarrollo de esos procesos para lograr la buena administración, que va, ya lo mencionábamos, desde la misma planificación hasta el control. En los centros de documentación dice que no se tiene en cuenta de pronto el documento como tal, más sí la información. Se puede tener un centro de información en una base de datos sin tener los documentos probatorios. Es una información que existe para ese momento y es permanentemente renovada con nuevos aportes. Quienes encuentran diferencias, ¿cierto?, con los archivos, atienden esas diferencias con relación a los documentos que se conservan en su integridad y en el contexto de su producción. Muchas veces se confunde archivo con centros de documentación. En los archivos el documento es fundamental. Podemos tener en cuenta documentos sin archivo, ¿cierto?, pero jamás podemos hablar de archivos sin documentos, y estos son portadores de información. Bueno, de una u otra manera podemos también hacer mención de las unidades de información llamadas museos. Aquí nosotros en los museos conservamos objetos artísticos, científicos y otros objetos que poseen valor cultural. Cuentan también con colecciones de libros, documentos y manuscritos, ¿sí? Para finalizar con las semejanzas de estas unidades de información, es necesario no olvidar el rol de los profesionales que están al frente o trabajan en estas unidades de información, ¿cierto?, entendidas como organizaciones, que ellos, además de ser el intermediario fundamental entre el documento, información y usuario, y este rol está expresado en sus competencias, entendiendo la competencia como el conjunto de conocimientos que es el saber, habilidades que es saber hacer y actitudes que es saber estar y querer hacer, aplicadas en el desempeño de una determinada responsabilidad con aportación profesional, asegura el buen logro. Pero además de estas tres condiciones aparece un porqué. Este considera que la persona, además de tener la competencia, tiene que dar sentido al trabajo que desarrolla, conocer su finalidad, lo que se ha llamado plan estratégico. Estas competencias son comunes en todos los profesionales de la información que desempeñan funciones en cualquiera de las unidades de información que hemos relacionado anteriormente, ¿cierto? Por lo tanto, las organizaciones, ¿cierto?, se resumen como esos entes donde se desarrollan procesos administrativos para facilitar la información a nuestros usuarios. Muchas gracias.